Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas y ya lo hacemos siempre saludándolos en primer lugar con el deseo de que Dios pueda acompañarlos, pueda bendecir sus vidas y sus proyectos personales. Esto es Creed en sus profetas, el programa dedicado a la búsqueda del consejo de la palabra de Dios, ayudado también por el espíritu de profecía. Les presentamos junto con el capítulo de la Biblia, les presentamos algunos temas importantes que tienen que ver de parte del Consejo del Espíritu y Profecía a través de Elena White. Les saludamos con cariño y también lo hacemos junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, un saludo para ti especial, para todos nuestros amigos. Y hoy, para detenernos un poquito y profundizar nuestra reflexión sobre Ezequiel capítulo 8 y su mensaje a aplicar en nuestra vida. Muy bien, comenzamos entonces. Llama la atención que ni bien empieza el capítulo 8 de Ezequiel, hay una especie de reiteración, una confirmación del llamado de Ezequiel, porque ahí el texto dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa, los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ya en el capítulo 2 habíamos visto el llamamiento de Ezequiel, y aquí hay una especie de confirmación. Pero con la ayuda del Espíritu de Profecía podemos entender cuál fue el propósito para el llamado de Ezequiel, qué era lo que Dios esperaba del ministerio de Ezequiel allí con los cautivos de Babilonia. En el libro Profetas y Reyes, página 329, se nos resume así el propósito por el cual Dios llamó a Ezequiel. Mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, el profeta Ezequiel fue suscitado de entre los cautivos de Babilonia, o sea, era un cautivo, para dar advertencias y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías. Así que tenía 3 motivos, ¿no? Uno, dar las advertencias de amonestación, de juicio. Por el otro lado, dar consuelo y ánimo a los que estaban cautivos, desterrados. Y en tercer lugar, era un respaldo al ministerio de Jeremías, o sea, dice, para confirmar que Dios estaba hablando a través de Jeremías. Durante los años que quedaban del reinado de Sedequías, Ezequiel señaló claramente cuán insensato era confiar en las falsas predicciones de los que inducían a los cautivos a esperar un pronto regreso a Jerusalén.
También se le indicó que predijera, por medio de una variedad de símbolos y mensajes solemnes, el asedio de Jerusalén y su completa destrucción. O sea que él tenía una tarea que hacer de juicio, de advertencia de juicio, y también un mensaje de esperanza. Interesante, aquí está mencionando a dos profetas, ¿no? Jeremías, que había quedado con el resto en Jerusalén, ese grupo disminuido después de las invasiones sucesivas de Nabucodonosor. Él tuvo un primer ingreso que no se puede considerar como invasión, el año 605, pero sí llevó a unos cuantos cautivos, entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos, después en el 592 y después en el 586 cuando viene la destrucción. Y bueno, interesante, ¿no? Dios tenía mensajeros en Jerusalén, tenía un profeta con los cautivos en Babilonia, e incluso un representante dentro de la corte de Babilonia que era el profeta Daniel. Cómo trabaja el Señor de una manera tan interesante. Dios no deja librado a su suerte nada, ¿no? Él tiene un plan bien cronometrado y eso nos enseña a nosotros que tenemos que trabajar de la misma manera. Exactamente. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza, así que allí hay un perfil y una línea a seguir. Sin duda. Continuamos con este estudio muy interesante. Vemos que ahí mismo en el capítulo 8, Dios le dice, mira, yo te voy a mostrar una visión y vas a mirar lo que están haciendo los hijos de Israel en Jerusalén. Él estaba en Babilonia, pero en visión es transportado a Jerusalén. No es que él es llevado, sino que la visión le muestra lo que estaba sucediendo. Dice que habían los varones de los ancianos de la casa de Israel, estaban los líderes y, interesante, a hurtadillas, en secreto, cuando nadie los veía, había en una parte de todas las cámaras del templo en Jerusalén, habían pintado imágenes. Sorprendentemente. Dice, ¿has visto lo que hacen estos ancianos en la casa de Israel en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Mi pregunta es, ¿por qué estos hombres hacían estas cosas, siendo líderes del pueblo de Dios? En este mismo libro, Profetas y Reyes, en la otra página 330 dice, en el 6º año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior. Las cámaras llenas de imágenes e ídolos que representaban serpientes y animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel, según lo que dice el mismo Ezequiel 8:10. Todas estas cosas pasaron en rápida sucesión ante la mirada asombrada del profeta. A los que debieran haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, en número de 70, los vio ofreciendo incienso entre las representaciones idólatras que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. Los hombres de Judá se alentaban en sus prácticas paganas, haciendo estas declaraciones blasfemas. No nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Así que ellos llegaron a la necedad de pensar que Dios no los estaba viendo, que ya que Dios había abandonado la tierra, ellos podían actuar a escondidas de Dios. Jonás, que fue el profeta misionero a Nínive, capital del imperio asirio, también pensó en un momento, me voy a tomar un barco, me voy a ir lo más lejos. Voy a escapar de Dios. Casi 4.000 kilómetros, era el extremo del occidente, me voy a escapar de Dios. Y vamos a hablar bajito. Hoy también. Tal vez alguno de los que nos está escuchando, viendo, piensa, algún líder de alguna iglesia supone, local, cree que puede actuar y que va a quedar a escondidas delante del Señor. Y no es así, todos damos cuenta. El Señor está al tanto de todo lo que hacemos, de las motivaciones que nos mueven al hacerlo, y aún de nuestros pensamientos y sentimientos. Todo está abierto frente a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no nos apuremos
en criticar lo que ellos hicieron. Más bien, reflexionemos si nosotros no tenemos alguna cosa que corregir en nuestra experiencia. Interesante que Dios le muestra a su siervo que estaba a 1600 kilómetros lejos de Jerusalén, algo que estaba sucediendo en Jerusalén, en la ciudad, en la capital, y le dice los motivos, ¿no? Estos están pensando como paganos. Dios se ha alejado. Y lo más irónico es que ellos mismos habían provocado el retiro de Dios, el retiro de las bendiciones de Dios con todas sus abominaciones. Luego que el Señor quita su protección, dicen, bueno, Jehová no está, no nos ve, vamos a hacer todo lo que querramos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, fíjate cómo cierra el círculo. Ellos querían, por un lado, querían la bendición del Dios poderoso verdadero, ¿no? Pero por el otro lado, querían la comodidad del ídolo que los dioses de los paganos tenían, ¿no? Claro. Entonces el círculo se cierra porque ellos como que se motivan un poco, se seducen por esos dioses y después se dan cuenta que esos dioses no escuchan, no ven, no están, y le aplican ese mismo concepto al Dios verdadero, solo que el Dios verdadero no puede compararse con esos dioses, ¿no? Sin duda. Amigos, vamos a ir reflexionando en estas importantes lecciones y enseguida volvemos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Retornamos siempre con el deseo de presentarles una nueva invitación. Hay una expresión que aparece en el Apocalipsis, dice, adora a Dios. Así. Y fue cuando Juan quiso adorar al ángel, quien le estaba transmitiendo una visión, un mensaje del cielo, y entonces el ángel le dijo, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio, adora a Dios. Y lo que el ángel le dijo a Juan, nosotros compartimos para con cada uno de nosotros. Adoremos a Dios. Él es el único, Él es el verdadero, Él es el todopoderoso. No pensemos de Él lo que termina finalmente engañándonos y debilitándonos. No pensemos que Él actúa como los otros dioses. Adora a Dios. Vamos a orar. Señor, que en palabra, que en la alabanza, que en la oración, pero sobre todo en la conducta, en el comportamiento, en el estilo de vida, podamos realmente ser adoradores del Señor. Y que esa verdadera adoración del verdadero Dios nos lleve a vivir la verdadera vida cristiana, auténtica, feliz y victoriosa. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, su programa dedicado al estudio de la palabra de Dios con el complemento del espíritu de profecía. Nos despedimos hasta el día de mañana, Dios mediante, para reencontrarnos por medio del nuevo tiempo, la señal de esperanza.